Hola, gracias por estar hoy aquí, porque es un momento muy especial, ya que muchos han partido al plano espiritual y nosotros tenemos aún la oportunidad de estar en la vida física. El tema que hoy les comparto es saber qué es lo que sucede cuando muere una persona que no cree en nada. ¿Cómo es su transición al plano espiritual? ¿Qué siente? ¿Sufre? En esta narración aprenderemos un poco acerca de este proceso en las personas que en nada creen. El sufrimiento es inevitable cuando las personas que amamos parten al plano espiritual, porque sabemos que ya no podremos ver a nuestro ser querido, sentirlo, tenerlo cerca de nosotros. Pero cuando entendemos lo que verdaderamente sucede cuando morimos, el sufrimiento es menor. La desesperación y la angustia ya no se apoderan de nosotros, porque tenemos la certeza de que solo es una separación momentánea. El conocimiento de ese proceso alivia bastante el corazón y duele, pero de otra manera, y por eso es más fácil dejar ir a nuestro ser querido. La muerte es apenas el desligamiento del cuerpo espiritual del cuerpo físico. Cada día cuando dormimos, nuestro cuerpo espiritual se desprende del cuerpo físico, y eso sucede siempre a lo largo de toda nuestra vida. Y al morir el cuerpo físico, el desligamiento es definitivo. Es necesario comprender que el cuerpo biológico fue minuciosamente diseñado para que el espíritu pueda vivir experiencias específicas en los mundos materiales. El cuerpo es solo una vestimenta para que el espíritu pueda aprender y progresar moral y espiritualmente. Por eso el cuerpo físico es temporal. Nuestro cuerpo real es el cuerpo espiritual y ese es infinito. El cuerpo carnal es importantísimo, pues a través de él podremos aprender y experimentar lo que sea necesario para cada uno de nosotros, para corregir nuestros errores, las cosas en las que nos equivocamos, porque es para eso que estamos aquí en la tierra. Y cuando concluye lo que venimos a experimentar, cuando ya hicimos la tarea, es hora de abandonar el cuerpo, y no hay edad para que eso suceda. Cuando el espíritu deja el cuerpo biológico, inmediatamente entra en contacto con el mundo espiritual, su verdadero mundo. Nosotros en este momento tenemos un cuerpo que en algún momento desecharemos, como ya lo hemos hecho innumerables veces, y para continuar con nuestra evolución, volveremos a tener otra vestimenta carnal, y lo haremos en cuerpos diferentes, con formas diferentes, con otro color de piel, de ojos o cabello, todo diferente. Ese cuerpo será de acuerdo a las necesidades de aprendizaje del espíritu. Es por eso que nacemos en países diferentes, culturas diferentes. Si hoy eres una persona blanca, mañana podrás ser de piel negra, y todo es para nuestro aprendizaje. Nuestra verdadera naturaleza no tiene nada que ver con el cuerpo físico que hoy estamos usando. Por eso fue tan cuidadosamente diseñado, para vivir nuestras experiencias desde el momento del nacimiento hasta la muerte del cuerpo. Y es necesario que el cuerpo muera, porque el espíritu necesita también estar un tiempo en su estado original, que es en la forma de espíritu. El objetivo de nacer es venir a vivir una experiencia corta
en esa vestimenta que a cada uno nos tocó. Es necesario comprender que no somos un cuerpo, que más bien estamos en un cuerpo. El cuerpo físico no tiene nada que ver con el ser espiritual que somos. El cuerpo es solo un medio para evolucionar. Todos vinimos a vivir por determinado tiempo, que puede ser apenas de unos segundos, unas horas, días, meses o años. Ese tiempo depende de lo que cada quien necesite experimentar, y así hasta la muerte del cuerpo físico, que es cuando simplemente abandonamos la envoltura carnal. Al tener conciencia de qué es la muerte, podemos decir que morir es en realidad una liberación, la liberación del espíritu de la materia. Comprendiendo lo anterior, estamos listos para saber qué sucede con aquel individuo que no cree en nada, que piensa que todo acaba con la muerte. ¿Conoces a alguien que piensa así? Que dice, voy a hacer esto y aquello porque vida solo hay una. Voy a aprovechar la vida y a cualquier precio porque cuando me muera todo acabó. ¿No es cierto que eso dicen? Pero continuemos con eso de la persona que nada cree. Esa persona está entregada en cuerpo y alma a vivir en la materia, en sus cosas, en sus conquistas materiales. No le interesa espiritualizarse, no tiene ninguna creencia religiosa, no ora, critica a los que sí lo hacen, y él solo trabaja y trabaja, dinero y dinero, vive para todo lo que es temporal, para todo lo que se acaba. Cuando ese tipo de personas muere, no cree que haya muerto, no se da cuenta. ¿Pero por qué? Porque no tiene conciencia de eso, porque no creía en nada. Y en el momento de la muerte, ¿cómo va a comprender que su cuerpo murió, pero que está vivo? La siguiente historia es solo un ejemplo de cómo es el despertar en el plano espiritual de alguien que nada cree. Esta experiencia nos la contó Margarita. Ella es una persona que tiene la facultad de poder ver y conversar con los espíritus. Ella nos contó: hace algún tiempo, unos familiares y yo viajábamos en automóvil a cierto lugar distante. Por eso decidimos pasar la noche y cenar en un hotel del camino. Después que nos instalamos, nos reunimos para cenar. Estábamos sentados alrededor de la mesa cuando de repente oímos un horrible estruendo, un golpe fuerte. Mi tío y mi prima rápidamente se levantaron de la mesa y fueron a ver que el auto estuviera bien. Efectivamente, al auto no le había pasado nada y volvieron con nosotros para cenar. Poco después, como a 2 metros de distancia, llegó un hombre. Tenía en el rostro una expresión de gran desesperación, susto y angustia. Estaba muy alterado, casi en shock. Se llevaba las manos a la cabeza, como tratando de entender lo que estaba sucediendo, y se detuvo frente a nosotros por un momento. En ese instante me di cuenta que era un espíritu, porque nadie más lo veía ni se daban cuenta de su presencia, solo yo. Y ahí estaba ese hombre, con esa horrible desesperación reflejada en el rostro, hablando mucho. Después se dirigió hacia donde estaba una joven que atendía en el lugar y le pidió agua. Ella estaba limpiando una mesa y al mismo tiempo estaba mirando por la ventana hacia donde se había escuchado aquel estruendo y donde además ya se había reunido mucha gente. Ella limpiaba y miraba hacia afuera.
El hombre le dijo a la joven: «Deme un vaso de agua, por favor. Acabo de pasar una situación horrible. Casi morí, casi morí». Y se llevaba las manos a la cabeza y volvía a decir: «Casi morí. Me acabo de librar de la muerte». En ese momento, la joven que estaba limpiando salió, y el hombre pensó que ella había ido a traerle el vaso de agua. Él se sentó aún con las manos en la cabeza y se dio cuenta que yo lo estaba observando, y me dijo a mí también: «Casi morí, niña, casi morí en la carretera, pero corrí a tiempo. Ese carro casi me atropella. Fue tan rápido. Solo escuché el grito de un señor que me asustó». Y cuando él dijo aquello, vi que 2 personas se aproximaron a él. Él empezó a contarles todo lo que le acababa de suceder. Y al final les dijo: «Casi morí. ¿Vieron ustedes el accidente?». «Sí», ellos le respondieron, «vimos todo». Aquel hombre seguía desesperado, y uno de ellos le dijo: «Pero cálmese, vamos para allá donde todo sucedió. Vamos a ver si alguien más salió herido». Él se levantó y dijo: «Sí, vamos». Y yo fui atrás de ellos, porque necesitaba saber cómo habían sucedido las cosas. Le dije a mi prima que iba al baño y los alcancé. El hombre seguía hablando muchas cosas con ellos. Esos 2 hombres en realidad eran espíritus socorristas, trabajadores de Jesús. Ellos están por todos lados, en este caso en las carreteras. Les llaman ángeles del asfalto. Ellos ayudan a las personas que mueren en accidentes como ese. Llegan rápidamente y el tipo de ayuda que brindan va de acuerdo al nivel de entendimiento de las personas. Llegamos al lugar del accidente y el hombre vio su cuerpo en el suelo y entró en una gran desesperación. Supimos que él trabajaba en ese punto donde fue atropellado. Había cruzado la calle y que regresaba a su casa porque ya había salido de trabajar. El auto que lo atropelló había perdido los frenos, lo que ocasionó que perdiera el control del auto, invadiendo además el carril contrario. Pero, ¿había llegado el tiempo de irse? Sí. Pero morir así también, porque si no hubiera sido su tiempo de morir, él podría haber quedado todo quebrado pero vivo. Los 2 socorristas percibieron que él era una persona materialista. Ellos tienen la capacidad de saber eso, y cuando fueron al restaurante por él, ya sabían que él no iba a creer lo que ellos le dijeran. Por eso fue necesario que lo llevaran hasta el lugar del accidente, para que viera su cuerpo sin vida. Cuando él lo vio, dijo: «No, eso no es cierto. ¿Cómo es posible si yo estoy aquí vivo?». Los socorristas le explicaron la situación y que no había manera de cambiar las cosas. Lo invitaron a que se fuera con ellos para enseñarle cómo es la vida después de la muerte del cuerpo, que viera cómo es el otro lado de la vida, para que comprendiera que la vida no acaba con la muerte del cuerpo. Pero el recién desencarnado no aceptó y les dijo: «De ninguna manera. Claro que no. Yo no estoy muerto. ¿Qué maldad es esa? Yo no me voy a ningún lugar. Yo me voy a mi casa. Quiero ver a mi mujer, a mis hijos. Mi familia me está esperando. Mis padres me están esperando. Yo no voy a ningún lado. Ustedes están locos. Qué muerte ni qué nada». Y no lograron que él aceptara el auxilio. Le propusieron hacer una prueba para que se diera cuenta que efectivamente no estaba muerto, pero que su cuerpo físico sí.
lo invitaron a intentar conversar con otras personas que estaban ahí. El socorrista se aproximó a una persona y le dijo: «Hey, usted, ¿me está viendo? Hable conmigo». Y por supuesto, nadie le habló ni lo vio. Y aún así, él no aceptó que estuviera muerto, pero entró en pánico y dijo: «Estoy soñando, eso es una pesadilla». Infelizmente, él no aceptó su nueva situación, pero los espíritus socorristas no se rindieron y le propusieron ir a su casa para que intentara hablar con su esposa o con alguna persona con las que él vivía. Obviamente nadie le respondería, ni lo vería. Estaría en desesperación, pero no porque los suyos no le respondieran, sino porque no estaba preparado para morir, porque él nunca creyó en eso, y eso es terrible. Lamentablemente, su incredulidad sería la que lo haría sufrir. Su desesperación será tan grande, le generará tanta ira y miedo, que eso alterará de manera negativa su campo vibratorio, y por ese motivo él irá a parar a zonas de sufrimiento, y todo por no aceptar la ayuda de los trabajadores del plano invisible y por ignorancia espiritual. Por eso la muerte de una persona que en nada cree es muy traumática. En el momento del fuerte impacto contra el cuerpo de ese hombre, su espíritu fue violentamente expulsado del cuerpo. Por eso creía que había podido esquivar al auto, creía que estaba vivo. Le tomará algún tiempo entender su situación, porque él no cree que haya algo más allá de la muerte. No cree que murió, no tiene conocimiento de nada, ni siquiera por curiosidad investigó algo. No le interesaron las cosas del espíritu, y ni aun muerto le interesaron. Está muy apegado a las cosas de la vida física, y por el momento es incapaz de renunciar a sus planes, a sus cosas, a la vida que tenía, y así estará el tiempo necesario hasta que tome conciencia por sí mismo o se canse y pida ayuda. Las oraciones de los seres queridos para sus, entre comillas, muertos, es un bálsamo que alivia, pero en el caso de los que en nada creen, de momento no pueden beneficiarse de esas oraciones porque no tuvieron oídos para oír. Los trabajadores de la luz continúan invitándolos a razonar, siguen tratando de convencerlos para que sepan cómo es el otro lado de la vida, y aquellos seguirán poniendo resistencia, porque no aceptan que esa otra realidad existe. Y en los casos de gran negación, los trabajadores de la luz no pueden ayudar más, y desafortunadamente, los que en nada creen están decidiendo aprender a través del dolor y del sufrimiento. Será un periodo difícil porque no estaban preparados para morir, no tenían conciencia real de la vida, nunca se interesaron en espiritualizarse, siempre consideraron que eso era una tontería. Llegaron a burlarse de otros, a decir que eso era para gente ignorante. Y tristemente, tendrán que pasar por ese periodo de sufrimiento hasta que se disipe esa ignorancia en la que han vivido y por sí mismos se den cuenta de la realidad y pidan ayuda. Y ahora sí, los amigos espirituales podrán ayudarles y llevarlos a un puesto de socorro o a una colonia espiritual. Gracias por haber escuchado esta historia. Hoy supimos un poco más de la vida después de la vida, para que cuando tengamos que partir sea menos difícil para nosotros. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.